labor está José y el niño quiere aprender. Labora y canta la esposa del carpintero y el mundo entero sonríe y canta también. Labora y canta la esposa del carpintero y el mundo entero sonríe y canta también. En el taller de Nazaret, pequeño y pobre taller, verás a Dios jugar, crecer, rezar y obedecer. Labora y canta la esposa del carpintero y el mundo entero sonríe y canta también. Labora y canta la esposa del carpintero y el mundo entero sonríe y canta también. Buenas tardes, Sor Cristina. Buenas tardes, Padre Obispo. Vísperas de Nochebuena. Así mismo es. Ya estamos a ley de horas. Horas. De horas. Ya vi que estaba preparando pasteles. Ah, sí, sí, allí está. Me tocó amarrarlos, padre, amarrarlos. Pero Sor Gloria puso la masa y lo envolvió. Y yo estaba amarrando los pasteles. Así que están bien amarrados. Sí, sí, también amarrados. Bien, saludamos con cariño a todas las personas que sintonizan con nosotros en este nuestro programa. Mi camino de fe, Con pasito ustedes, a pasito. Soy Padre Rubén Cristina. Antonio. Y soy Cristina. Aquí estamos, la mula y el buey. Y el heno. Ay, Dios mío, el heno. El heno. Hubiera dicho el niño Jesús, por lo menos. No, Se pero llama Manuel. sí, se llama Manuel, pero el heno, porque estamos todavía contemplando como San Francisco de Asís quería ver la escena. Bueno, espero que Manuel no se enfade. No, porque después lo colocaremos también. Él tiene doble participación. Bien, pues vamos a pedirle al Señor que nos asista para que lo que vamos a compartir en el día de hoy nos ayude a prepararnos a esa gran fiesta familiar que celebraremos mañana, si Dios quiere. Ven Espíritu Santo, Purifica la iglesia, renuévala, impúlsala, transfórmala y únela. para poder responder a la misión. Amén. Santa María de Guadalupe, Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San José, Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego, Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Padre, y ayer comenzábamos a compartir con todos nuestros radioescuchas y aquellos que también se unen a través de las redes sociales de la Carta Apostólica Patris Corde del Santo Padre Francisco con motivo del 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal. Una carta que sale, nace, brota del corazón del Papa. Por eso el título que le ha puesto es muy interesante, porque va a reflejar una reflexión, una meditación que él personalmente ha realizado durante este tiempo de retiro obligado por la pandemia que estamos viviendo. Con corazón de padre. Así José amó a Jesús, llamado en los 4 evangelios el Hijo de José. Nos habla de los sueños de José, esos sueños que son 4 y que abren un camino de esperanza, un camino de ilusión, un proyecto nuevo. Y decía, después de un largo y duro viaje de Nazaret a Belén, vio nacer al Mesías en un pesebre, porque en otro sitio no había lugar para ellos. Fue testigo de la adoración de los pastores y de los magos, que representaban respectivamente el pueblo de Israel y los pueblos paganos. En los primeros párrafos hace una descripción de José, humilde carpintero, desposado con María, un hombre justo, un hombre que a través de los sueños descubre la voluntad de Dios, un hombre que vio nacer al Mesías, que fue testigo
de esa adoración de pastores y reyes, que tuvo la valentía de asumir la paternidad legal de Jesús, es decir, un hombre que acompaña a María y a José, lo presenta al niño en el templo, escucha sorprendido a Simeón y así sucesivamente, una serie de cualidades que nos ayudan a entender quién es este hombre, modelo en la iglesia de santidad. El Papa también hará mención de aquellos que son sus predecesores, ¿verdad? Y que han profundizado en el mensaje contenido en los pocos datos transmitidos por los evangelios para destacar su papel central en la historia de la salvación, como es el Beato Pío IX, que lo declaró patrono de la Iglesia Católica. El venerable Pío XII lo presentó como patrono de los trabajadores y San Juan Pablo II como custodio del Redentor. Curiosamente, el pueblo lo llama el patrono de la buena muerte. Interesante, ¿verdad? Todo un ciclo de vida. Patrón de la iglesia, patrón de trabajadores, custodio del Redentor, patrón de la buena muerte. Y en medio de todo esto, el Santo Padre dice, este deseo ha crecido durante estos meses de pandemia en los que podemos experimentar en medio de la crisis que nos está golpeando, que nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes, corrientemente olvidadas, que no aparecen en portadas de diario, ni revistas, ni en grandes pasarelas del último show, pero sin lugar a duda están escribiendo hoy los acontecimientos decisivos de nuestra historia. Y hace entonces como una letanía. Médicos, enfermeros, enfermeras, encargados de reponer los productos en los supermercados, limpiadoras, cuidadoras, transportistas, fuerzas de seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosos, religiosas, en fin, una serie de personas anónimas, pero que están ahí. Y dice una frase hermosísima, ¿verdad? Cuánta gente cada día demuestra paciencia e infunde esperanza, cuidándose de no sembrar pánico, sino corresponsabilidad. Una frase que realmente resume desde el corazón una gratitud. Por eso decía después, cuántos padres, madres, abuelos y abuelas, docentes muestran a nuestros niños con gestos pequeños y cotidianos cómo enfrentar y transitar una crisis, readaptando rutinas, levantando miradas e impulsando la oración. Cuántas personas rezan, ofrecen e interceden por el bien de todos. Todos pueden encontrar en San José el hombre que pasa desapercibido, el hombre de la presencia diaria, discreta y oculta, un intercesor, un apoyo y una guía en tiempos de dificultad. San José nos recuerda que todos los que están aparentemente ocultos o en segunda línea tienen un protagonismo sin igual en la historia de la salvación. A todos ellos va dirigida una palabra de reconocimiento y de gratitud. Así pues nos presenta el Santo Padre a San José como el hombre de la gratitud, aquel a quien reconocemos como el que acompaña a los silenciosos. La carta tiene 7 puntos que hablarán de San José. El primer punto es San José, Padre amado. El segundo, Padre en la ternura. Tercero, Padre en la obediencia. El cuarto, Padre en la acogida. Quinto, Padre de la valentía creativa. El sexto, Padre trabajador. Y el último, Padre en la sombra. Estos 7 puntos, las 7 claves, son los que vamos a iniciar la reflexión, que la vamos después a interrumpir, porque ya mañana entramos en un periodo navideño y entonces la programación en Católica Radio varía. Así que no nos volveremos a escuchar hasta el año que viene, después de recibir las bendiciones de la despedida de año, que se vaya pronto. Seguro. Para recibir con alegría el nuevo año. Con mucha alegría. Seguro que sí. Vamos a ver a San José en la clave de Padre amado. La grandeza de San José consiste en el hecho de que fue el esposo de María y el padre de Jesús. En cuanto tal, entró en el servicio de toda la economía de la encarnación
como dice San Juan Crisóstomo. ¿Qué se entiende por economía de la salvación? Se entiende el proyecto que Dios ha establecido para la salvación del mundo. Entonces, por el hecho de ser José, el esposo de la Virgen María y padre de Jesús, entra en esa cadena, en esa línea de ¿qué? De hombres y mujeres que cumplen la voluntad de Dios y se disponen a realizar el proyecto que Él tiene trazado. Decía San Pablo VI. Observa que su paternidad se manifestó concretamente al haber hecho de su vida un servicio. Fíjense entonces cómo va a decir el Papa San Pablo VI. Su vida, un servicio. Un sacrificio al misterio de la encarnación. Un sacrificio, ¿por qué? Pues tiene que negarse a sí mismo. Tiene que romper su proyecto, su ilusión. Quería formar una familia, quería casarse. Se forma la familia, se casa, pero de la forma que él menos se pensaba. Y a la misión redentora que ésta le unía. Por lo tanto, un servicio unido al misterio de la encarnación y una misión. Al haber utilizado la autoridad legal que le correspondía en la Sagrada Familia, para hacer de ella un don total de sí mismo, de su vida, de su trabajo, al haber convertido su vocación humana de amor doméstico en la oblación sobrehumana de sí mismo, de su corazón y de toda capacidad en el amor puesto al servicio del Mesías nacido en su casa. Fíjate esa frase final. Capacidad de poner el amor al servicio del Mesías que nació en su casa. ¿Qué hizo entonces con su vida? El Papa dice, San Pablo VI, don total de su vida, es decir, de lo que hacía normalmente, de su trabajo, y transforma su vocación, su llamada humana, de un amor doméstico, ordinario, en una oblación, en una ofrenda sobrehumana de su propia persona. Y lo más interesante, de su corazón y de toda su capacidad. Son tres cosas interesantes: vida, trabajo, amor, que se hace oblación. Oblación es lo que nosotros llamamos, palabra que damos a la ofrenda que se pone sobre el altar. El pan y el vino, una vez que han sido presentados en el ofertorio o en la presentación de dones, el celebrante dice una oración, y generalmente ustedes oirán con mucha frecuencia esa palabra: acepta esta oblación, es decir, acepta este pan y el vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que por el poder del Espíritu Santo se convertirá en el cuerpo y en la sangre de Jesús. Pues por el poder del Espíritu Santo, esa paternidad adoptiva se convertirá en la señal de que el proyecto de Dios se realiza en la humanidad, y sobre todo en esa casa de David. Por su papel en la historia de la salvación, San José es un padre que siempre ha sido amado por el pueblo cristiano. Es interesante. Cuando uno conoce la figura de San José, ya empieza a amarlo. Te cautiva el corazón ese abuelito, ese viejito cariñoso. Es interesante. Se identifica uno fácilmente. Por eso el Papa ha querido que este año, en este aniversario, recuperemos, sobre todo para las nuevas generaciones, esa devoción a San José. Como lo demuestra el hecho de que se le ha dedicado numerosas iglesias en todo el mundo, que muchos institutos religiosos, hermandades y grupos eclesiales se inspiran en su espiritualidad y llevan su nombre, y que desde hace siglos se celebran en su honor diversas representaciones sagradas. Fíjate, aquí en nuestra diócesis me viene a la mente rápidamente dos parroquias: el Tuque, San José Obrero, y los Carmelitas, parroquia San José. Sí. O sea, ahí tenemos dos parroquias dedicadas de una manera particular. Tenemos unas hermanas que dirigen el Colegio San Conrado, que son hermanas Josefinas. De hecho, yo estudié con ellas, y una de las que vive ahí, que tiene 101 años, fue mi maestra de biología el otro día. Sí, hace poquito. Muchos santos y santas le tuvieron una gran devoción, entre ellos Teresa de Ávila, quien lo tomó como abogado e intercesor, encomendándose mucho a él y recibiendo todas las gracias que le pedía. Alentada por su experiencia, la santa
persuadía a otros para que le fueran devotos. Y es interesante porque muchos conventos de las Carmelitas de clausura están dedicados a San José. Y sabe padre, que cuando Madre Dominga pues fundó nuestra congregación en Yauco, viendo que la congregación iba creciendo, pues fue en busca de un lugar y pues nos cuenta la historia que cuando ella vio la hacienda Santa Rita dijo, este es el lugar, y enterró allí una medallita en honor a San José. Por eso en la entrada principal tenemos una imagen en honor a San José, en gratitud por ese favor concedido. Pues hay que pedir a San José que les ayude en la reconstrucción. Eso es así. Que pónganse a rezar. Es así. Y la gente a cooperar. En todos los libros de oraciones se encuentra alguna oración a San José, invocaciones particulares que le son dirigidas todos los miércoles y especialmente durante todo el mes de marzo, tradicionalmente dedicado a él. Así que, como ven, el Papa tiene una devoción especial a San José y habla de esa devoción de los miércoles, que está dedicada en la liturgia, en la devoción popular a San José, y sobre todo el mes de marzo, por la fiesta que se coincide. Después en el mes de mayo, el 1 de mayo. Y después durante el mes de octubre se añade al rezo del rosario una oración dedicada a San José. La confianza del pueblo en San José se resume en la expresión Ite ad Joseph. Eso está dicho por el faraón, como veremos. Vamos a leerlo para que vean. Que hace referencia al tiempo de hambruna en Egipto, cuando la gente le pedía pan al faraón y él les respondía, vayan donde José y hagan lo que él les diga. Fíjense qué interesante esa frase, que a veces uno dice, la Virgen sacó esa frase, ¿de dónde? La Virgen era del pueblo judío, esa frase ya se le había dicho a José, sí, el soñador. ¿Se acuerdan de José, el muchacho todo bendito que tenía, que soñaba y veía las 7 espigas y las 7 vacas y todo aquel lío? Sí. Y eso le llevó a tener gracia. Por eso la frase, hagan lo que él les diga, que la Virgen María lo asume, para que veamos la unidad que hay entre la Escritura. Se trataba de José, el hijo de Jacob, a quien sus hermanos vendieron por envidia, y que, siguiendo el relato bíblico, se convirtió posteriormente en virrey de Egipto. Sus hermanos le tenían envidia, que cuando lo veían venir decía, ahí viene el soñador. El hombre de la ilusión, el hombre del proyecto, el hombre. Y eso mismo, el nombre de José significa el que añade, el que hace crecer, el que desarrolla. Como descendiente de David, de cuya raíz debía brotar Jesús, según la promesa hecha a David por el profeta Natán. Y como esposo de María de Nazaret, San José es la pieza que une el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es la argolla, une el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y por eso hay una serie de textos que acabamos de ver más o menos rápidamente, donde se ve esa unión, ese camino, esa, podríamos decir, realidad que trasciende el tiempo y el espacio para entrar en el proyecto de Dios. Segundo aspecto. Padre en la ternura. José vio a Jesús progresar día tras día en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Como hizo el Señor con Israel, así Él le enseñó a caminar y lo tomaba en sus brazos. Era para él como el padre que alza a un niño hasta sus mejillas y se inclina hacia él para darle de comer. Ayudaba a progresar, el que desarrolla, por eso es el nombre de José, el que desarrolla, el que hace progresar, y lo hace día tras día. ¿Y en qué me hace progresar San José? En lo mismo que ayudó a Jesús, en sabiduría, en estatura, en salud y en gracia, es decir, la experiencia de Dios, el amor, el favor de Dios. Jesús vio la ternura de Dios en José. Como un padre siente ternura por sus hijos, así el Señor siente ternura por quienes lo temen. En la sinagoga, durante la oración de los salmos, José ciertamente habrá oído el eco de que el Dios de Israel
es un Dios de ternura, que es bueno para todos, y su ternura alcanza a todas las criaturas. Es interesante estos textos que demuestran la experiencia vivencial de donde Jesús aprende. Porque en la tradición judía son los padres los que transmiten la fe, van enseñando. En la tradición nuestra cristiana más son las madres, pero en el pueblo de Israel son los padres los que más directamente llevan la formación religiosa espiritual de sus hijos. La historia de la salvación se cumple creyendo contra toda esperanza, a través de nuestras debilidades. Creyendo contra toda esperanza, y esto se cumplió en José. Muchas veces pensamos que Dios se basa solo en la parte buena y vencedora de nosotros, cuando en realidad la mayoría de sus designios se realizan a través y a pesar de nuestra debilidad. Esto es interesante, ¿no? Mientras más fuerte soy, más débil. Mientras más débil, más fuerte. Es esa dicotomía que se da en nuestra experiencia en el camino de la fe. A veces cuando uno se siente más débil, cuando uno no tiene fuerza y se puede hacer una cosa, ay, es eso que tú me dijiste, ¿cuándo? Y yo que estaba tan desbaratado, pues en mi debilidad el Señor mostró su fuerza. Así decía San Pablo: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esto es lo que hace que San Pablo diga: para que no me engría, tengo una espina clavada en el cuerpo, un emisario de Satanás que me golpea para que no me engría. 3 veces le he pedido al Señor que la aparte de mí, y Él me ha dicho: te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta plenamente en la debilidad. ¿Qué dice Pablo con estas palabras? Que la obra es de Dios, que no es por tus puños, no es por tu fuerza, no es por lo que yo crea, es lo que Dios actúa. Y Dios actúa y actúa en tu vida y actúa en mi vida en la medida que somos débiles, limitados, incluso pecadores. Si esta es la perspectiva de la economía de la salvación, debemos aprender a aceptar nuestra debilidad con intensa ternura. Eso quiere decir que no te agobies, que no te condenes. Es que yo no sirvo, es que yo no valgo. No. Tú sirves y tú vales porque el Señor a tu lado te ayudará a seguir adelante, a superarte, a vencer. Él guía, Él sostiene, Él acompaña. El maligno nos hace mirar nuestra fragilidad con un juicio negativo, mientras que el Espíritu la saca a la luz con ternura. Fíjate aquí, la obra del maligno, el demonio, ¿no? Dividirnos, nos hace mirar nuestra fragilidad con juicio negativo. Tú no sirves, tú no vales. Sin embargo, el Espíritu la saca a la luz con ternura. ¿Y qué es la ternura? Dirá el Papa. Es el mejor modo para tocar lo que es frágil en nosotros. El dedo que señala y el juicio que hacemos de los demás son a menudo un signo de nuestra incapacidad para aceptar nuestra propia debilidad, nuestra propia fragilidad. Interesante, ¿no? Lo que yo critico en el otro es en lo que yo caigo. Uh-huh. Por eso cuando yo te señalo... Hay 4 señalando para donde uno. Uno para allá, pero nosotros estamos para acá. Y a veces como que se nos olvida eso. Solo la ternura nos salvará de la obra del acusador. Vamos a ver ese texto del Apocalipsis porque es interesante. Solo la ternura nos salvará de la obra del acusador. Apocalipsis capítulo 12, verso 10. Vamos a ver qué quiere decir el evangelista Juan con ese texto por parte de Dios, que resume un poco el pensamiento anterior. Solo la ternura nos salvará de la obra del acusador. ¿Quién es el acusador? El maligno, el demonio, Satanás. Escuché en el cielo una voz potente que decía: ha llegado la victoria, el poder y el reinado de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el que acusaba a nuestros hermanos, que el que los acusaba día y noche ante nuestro Dios. Así que hay uno que nos acusa, el demonio, pues ha sido vencido.
y ha sido vencido por el Cordero, porque ha manifestado su ternura, su compasión, su misericordia para con nosotros. Por eso continúa el Papa diciéndolo. Por esta razón es importante encontrarnos con la misericordia de Dios, especialmente en el sacramento de la reconciliación, teniendo una experiencia de verdad y ternura. Paradójicamente, incluso el maligno puede decirnos la verdad, pero si lo hace es para condenarnos. Interesante, el maligno siempre nos dice la verdad, pero es para condenarnos. Esto es curioso, ¿no? Te desanima, te desalienta. Pecaste, tú no sirves nada. Dios te dice, pecaste, levántate, sigue adelante. Por eso es interesante cómo el Papa va haciendo su reflexión, ¿verdad? El maligno puede decirnos la verdad, no miente. Pero si lo hace, es para condenarnos. Si tú estás escuchando al maligno que te está diciendo una verdad, que eres un pecador, sí, es verdad, pero acuérdate que eres un pecador que en Cristo puede ser perdonado. Por eso habla del sacramento de la reconciliación. Sabemos, dice, sin embargo, que la verdad que viene de Dios no nos condena, sino que nos acoge, nos abraza, nos sostiene, nos perdona. La verdad siempre se nos presenta como el Padre misericordioso de la parábola. Viene a nuestro encuentro, nos devuelve la dignidad, nos pone nuevamente de pie, celebra con nosotros, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Pausamos y en breve regresamos. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. ¡Los cuatro! Moverás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre fuego. Estamos compartiendo esta carta del Papa sobre San José y este último párrafo que acabamos de comentar es muy importante y lo retomamos porque aquí hay unas claves que nos hacen entender de dónde el Papa Francisco bebe su fuente espiritual en la misericordia. Fíjense lo que dice. Por esta razón es importante encontrarnos con la misericordia de Dios,
especialmente en el sacramento de la reconciliación. Fíjate ahí, entonces enuncia por ahí. ¿Cuál razón? De que la ternura es el mejor modo de tocar la fragilidad. ¿Y dónde tocamos nosotros la fragilidad? En el sacramento de la reconciliación o llamado confesión. Fíjate, la palabra confesión, 3 palabras en una. Confesión. ¿Qué quiere decir confesión? Conversación que yo hago desde la fe. ¿Qué es lo más importante en el sacramento de la confesión? El arrepentimiento. No. El perdón. No. La absolución. Tampoco. ¿Por qué usted se confiesa? Porque quiero enmendar No. un pecado. Tampoco. No. Para reconciliarme conmigo No. mismo y con Dios. No. Porque cree en el perdón. Si no, no se confiesa. Por eso se llama con fe. Confesarla. Con Creer. fe. Proclamo que por encima de mi pecado está el amor de Dios. Nosotros no creemos que confesar tiene que ver con decir pecado. Lo más importante en la confesión no es decir los pecados. Hay que decirlo. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que yo me confiese. Solo se confiesa a aquella persona que cree, que tiene fe, que Dios lo perdona. Entonces es un pecador perdonado. Entonces la gente a veces hace listas y listas de pecados y como escarbando. Uno no se puede acordar de todas las cosas que ha hecho, pero uno se acuerda de las cosas más significativas. Y en esas cosas más significativas, que tú proclamas que en medio de mi debilidad, de mi vulnerabilidad, Dios es fiel, no me falla. Con fe proclamo. Nosotros hacemos una confesión pública en el credo, pero en la confesión del sacramento estamos proclamando la misericordia de Dios, teniendo una experiencia de verdad y de ternura. ¿Qué es entonces la confesión? Una experiencia de verdad y de ternura, porque tengo fe. ¿Cuál es la verdad? De que he pecado. ¿Y cuál es la ternura? De que Dios me perdona. Pero entonces mira cómo hace el Papa y te dice, paradójicamente, que es una paradoja, una cosa que parece contraria, ¿no? Paradójicamente, incluso el mal, Satanás, el diablo, incluso el diablo puede decirnos la verdad. Mira qué curioso. ¿Tú habías pensado que el diablo te podía decir la verdad? No, jamás. No se le ocurre a uno. La verdad me la dice Dios, pues el diablo también no la dice. ¿Y cuál es la verdad que el diablo no te dice? El diablo te está diciendo, tú no sirves, tú no vales, tú eres una porquería. Y yo no se lo creo. Esa es su verdad, pero esa no es la verdad. Si lo hace, es para condenarte. Si el diablo te dice, eres un pecador, y es verdad, soy un pecador, pero ¿para qué me dice que soy pecador? Porque yo siga pecando. Sin embargo, Dios me dice, eres pecador, apóyate en mí. Ten fe en mí y te levantarás. Por eso dice, la verdad del demonio, si la dice, es para condenarnos. Y ahora viene la otra clave. Sabemos, sin embargo, que la verdad que viene de Dios no nos condena. ¿Quién nos condenará? Dice el apóstol Pablo en la carta de los Romanos. La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que se ha manifestado en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Dios no nos condena, sino que Dios nos acoge. Sigue. Nos abraza, nos sostiene, nos perdona. Esa es la confesión. En la confesión Dios no me condena, porque sabe que soy frágil, débil, vulnerable. No me echa a un lado, sino que me acoge, me recibe, me abraza, me sostiene y me perdona. Yo no voy a la confesión para que me ataquen. Yo voy a la confesión para que me levanten. Por eso es importante entender qué es el sacramento. Y entender el sacramento es celebrar. ¿Qué celebro yo en la confesión? El perdón de Dios. No voy a celebrar mis pecados. Voy a celebrar que en medio de mi pecado Dios me levanta, Dios me acoge. Fíjate la parábola del hijo pródigo o la parábola del buen padre, ¿no? ¿Qué dice el muchacho? Ese hijo tuyo que se gastó tu dinero, el mío no, el tuyo, tu dinero, como una mala vida con prostituta. ¿Y qué le dice el padre? Tu hermano
él rompió la fraternidad. El Padre restablece la fraternidad. Y esta es la clave de todo esto, porque es que si no vemos el sacramento de la confesión, o de la reconciliación, o de la penitencia. Por eso el nombre que le damos a este sacramento es interesante: confesión. La palabra fe está en el centro. Conversación. Si yo proclamo la fe, voy a Sion, voy al cielo. ¿Qué le estoy diciendo en la fe? Sí. ¿Sí a quién? A Dios. Que Dios me perdona. Por eso en la confesión yo digo amén. ¿Amén a qué? Al perdón. ¿Amén a qué? A la misericordia. ¿Amén a qué? A la compasión. ¿Amén a qué? A la ternura de Dios. Dios no nos condena, me acoge, me recibe, me abraza, me sostiene y me perdona. Perdona. Persona que se hace don, que se dona, que se entrega. Eso es lo que ha hecho Jesucristo. Se ha hecho perdón, se ha hecho cordero, se ha hecho persona que se ha hecho don. ¿Dónde? En la cruz. ¿Y qué hizo Jesús en la cruz? Murió. ¿Y por qué murió Jesús? Por mis pecados. ¿Y por qué Jesús murió por mis pecados? Porque entregando su vida me enseña que yo tengo que entregar mi vida por los demás en el amor. Te cambia toda la visión. Y por eso el Papa habla tanto de la misericordia. Por eso el Papa dirá: la viga maestra, es decir, la columna que sostiene el techo de la iglesia, es la misericordia. Nuestro Dios es misericordia. Y nosotros seguimos pensando que Dios es un verdugo y que tiene un libro grande y está escribiendo todo el día, como si no tuviera otra cosa que hacer. Y escribe y que usted sabe esto. Y el día del juicio me van a leer todo eso. Quien vive así vive en la angustia. Ese no es el Dios de Jesucristo. Ese no es el Dios que anuncia la iglesia. Es otra experiencia vital. Por eso nos dice: la verdad siempre se nos presenta como el Padre misericordioso de la parábola. Viene a nuestro encuentro. Viene, fíjate, eso es lo primero que hace. Viene a nuestro, ve el hijo que está lejos y sale, viene corriendo a su encuentro. Nosotros tendemos a no ir. Nos devuelve la dignidad. ¿Por qué le devolvió la dignidad? Porque cuando lo vio, lo abrazó, lo besó. Estaba apestoso, sucio. Lo besó, lo abrazó. Le dijo: cámbienle la ropa, póngale sandalias, póngale un anillo, maten el cordero. Y ya él venía con su discurso. Y fíjate que el discurso decía: Padre, he pecado contra ti, contra el cielo, ya no merezco llamarme hijo tuyo, pero por lo menos trátame como uno de tus. ¿Qué estaba diciendo? Dame de comer. Y el Padre dice: tú eres mi hijo, o sea, tú eres uno más grande, hagan lo que hagas, tú eres mi hijo. Por eso cuando un padre ama, no importa lo que haga su hijo, lo ama. Y esto como que a veces no lo entiende. Mi hijo podrá ser sinvergüenza más grande, pero es mi hijo, es sangre de mi sangre. Esto no es tan fácil entender. Y a veces cortamos con Dios porque nos ponemos como verdugos, durísimos. No, ese no es el Dios de Jesucristo. Nos devuelve la dignidad, nos pone nuevamente de pie. Lo levanta. ¿Y qué hace de más? Celebra con nosotros. Maten el cordero ese, el más gordo, el mejor. Hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Esto te da un giro total. Entonces no te angustias. Y quien vive la misericordia de Dios entiende. Por eso cuando una persona que ha sido pecadora y ha experimentado el perdón de Dios, no juzga y no condena a nadie. Los que juzgamos a los demás somos los que no creemos en el perdón misericordioso de Dios y estamos siempre amargados. Y vuelve un poquito a lo que decíamos ayer, ¿no? Cuidando. Cuánta gente cada día demuestra paciencia, infunde esperanza, cuidándose de no sembrar pánico. Hay gente que le encanta sembrar pánico. Dios te va a castigar, Dios te va a condenar. ¿Quién va a creer en ese Dios? Mi hermano, no, eso no es así. Dios quiere quitarte el peso, quiere quitarme el peso de mi pecado, quiere abrazarme, quiere llevarme a su mesa, quiere sentarse conmigo, quiere cambiarme la ropa apestosa que traigo con una ropa limpia, me pone el anillo de la alianza otra vez en la mano, me pone sandalias en los pies para decirme: no eres esclavo. Me devuelve la dignidad. Me devuelve la dignidad. Y nosotros todo lo contrario, hundiendo a la gente. Sí, usted es un pecador, usted es un pervertido, usted es un... No podemos ser así. Jesús no nos enseña eso, es otra cosa. De no sembrar pánico, sino corresponsabilidad. También a través de la angustia de José
pasa la voluntad de Dios. José pasó angustia, se le perdió ese muchacho. Su historia. José pasó angustia. Ujú. La mujer que ama está embarazada. Se le acabó el mundo. Es decir, Ujú. nosotros decimos San José, pero póngase en los zapatos de San José. Cuando es que está ¿Cuánto? ilusionado con su proyecto y de momento dice, oye, ¿te Ujú. diste cuenta? Porque no es tonto. La muchacha se va a 3 meses a la montaña y cuando viene, Embarazada. ¿y qué pasó aquí? Ujú. Y él no sabía, no entendía. Y los compañeros, terrible. O sea, hay que situarse en esa mentalidad y hacerlo vivencia. Y entonces comprende. Ujú. Así, José nos enseña que tener fe en Dios incluye además creer que Él puede actuar incluso a través de nuestros miedos, de nuestras fragilidades, de nuestra debilidad. Volvamos atrás. A través de la angustia de José pasa la voluntad de Dios. Ujú. Pasa su historia y su proyecto. Fíjate 3 cosas. La voluntad de Dios se mete en la historia de José y se la cambia, y en el proyecto de José y se lo cambia. Por eso, José nos enseña ¿qué? A tener fe en Dios. A tener fe en Dios. ¿Y qué significa tener fe en Dios? Creer. Me apoyo en la roca. Incluye además Creer que Él puede actuar creer que Él puede actuar, que Dios actúa, que no falla. ujú, incluso a través de nuestros Y miedos, él tenía miedo. En medio del medio, del miedo, en medio del miedo. miedo. Y fíjate que la palabra es curiosa, miedo, en medio. Cambia la letra del lugar y te da otra palabra. No es lo mismo decir medio que Que miedo. miedo. Pues en medio del miedo, Dios actúa. de nuestras fragilidades, Soy débil, limitado, pecador, pero De aún mí. así Dios actúa. Ujú. Y además, de nuestra debilidad. y continúa diciendo, Y nos enseña que en medio de las tormentas de la vida no debemos tener miedo de ceder a Dios el timón de nuestra barca. no tengas miedo de cederle a Dios el timón de tu barca. Es decir, en el medio de esta barca que está, no tengas miedo. Ujú. El Señor es el capitán, es el timonel, Él va hacia adelante. A veces nosotros quisiéramos tener todo bajo control, pero Él tiene siempre una mirada más amplia. Más amplia. Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Mujer de poca fe, ¿por qué has dudado? ¡Ánimo! Se acerca la Nochebuena, se acerca la Navidad. En las casitas de las En la montañas y en la montaña. casita tuya, celebra. Vive estos momentos hermosos para que en medio de los tuyos nazca, se haga presente el Emanuel, el Dios con nosotros, el que transforma nuestras vidas. Cantamos. Casitas de la montaña, altares de Navidad, caminito que se baña ¡Ajá! con perfume de humedad. Se alegran los corazones, ¡Corazones! bullicios en la ciudad. Y vuelven las ilusiones ¡Vuelve! de la Santa Navidad. Navidad, Navidad, Para todos la felicidad. A cantar, A cantar, a cantar. a cantar esta noche de amor y de paz. Lucero de la esperanza. ¡Qué esperanza! Qué lindo es tu resplandor, que alumbras la noche santa de Jesús el Redentor. Campanas, sonad campanas, ¡Tilín, tilán! hermanos, cantad, cantad. Canta. Hosana, Señor, Hosana, qué linda es la Navidad. Navidad, Navidad, Para todos la felicidad. a cantar, A cantar, a cantar, a cantar, a cantar. esta noche de amor y de paz. Navidad, Navidad, Para todos la felicidad.
cantar, a cantar, a cantar. Esta noche de amor y de paz. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Pedimos a San José que nos ayude con la oración que el Papa nos ha propuesto para este año. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate, Padre también a nosotros y nosotras, y guíanos por el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Feliz Navidad y próspero año Nuevo. Bendiciones. Seguro. Hasta el año que viene. Hasta el año que viene. Con un vaso de